Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones turcas. Si son como yo, seguramente están siempre buscando la próxima serie que los atrape, esa historia que los mantenga pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Y déjenme decirles que el futuro de las series turcas en YouTube se ve absolutamente prometedor. Hoy vamos a hablar de algo realmente impactante: 15 series turcas que, según mis predicciones, dominarán YouTube en 2025. Sí, ya sé que suena un poco a ciencia ficción, pero he estado investigando a fondo, analizando tendencias, observando las estrellas en ascenso y, sobre todo, escuchando sus preferencias. Así que prepárense para un viaje a través de historias que aún no conocen, pero que estoy seguro /diagonal a que van a amar. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas con recomendaciones, análisis, noticias y mucho más sobre el mundo de las series turcas. Así que únanse a nuestra comunidad. Y si ya son suscriptores, mil gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Quiero aclarar que esta lista es basada en mi opinión y análisis, y que el mundo del entretenimiento es impredecible, pero estoy bastante seguro /diagonal a de que estas series tienen el potencial de ser verdaderos éxitos en YouTube. En primer lugar, tenemos una serie que combina drama familiar con un toque de misterio: El legado de la sultana. Imaginen una familia poderosa, con secretos oscuros y una herencia llena de intrigas. Esta serie promete actuaciones estelares y una trama que los mantendrá al borde del asiento. El gancho principal es una antigua maldición que pesa sobre la familia, y cómo los personajes luchan por romperla. Esta serie se centra en la opulenta y a la vez decadente familia Aksoy, descendientes directos de una línea de sultanes olvidados. La matriarca, la severa y enigmática Safiye Sultan, interpretada por la legendaria actriz turca Hülya Koçyiğit, es la guardiana de los secretos familiares y la responsable de mantener las apariencias. Pero bajo la superficie de la riqueza y el poder, se esconden traiciones, ambiciones desmedidas y un oscuro secreto que podría destruir todo el legado. La maldición a la que se hace referencia fue impuesta siglos atrás por una amante rechazada de un sultán, quien juró que la desdicha perseguiría a la familia Aksoy hasta el fin de los tiempos. Cada generación ha sufrido inexplicables desgracias, muertes prematuras, fracasos amorosos, ruinas financieras. La serie seguirá a los jóvenes herederos, Deniz y Aylin, mientras intentan navegar por este laberinto de secretos y luchan por su propio futuro. Deniz, el heredero varón, interpretado por el actor en ascenso Burak Deniz, es un hombre atormentado por visiones y sueños premonitorios. Aylin, su hermana, interpretada por la talentosa Azal Kaya, es una mujer ambiciosa y decidida a romper con las tradiciones familiares. ¿Podrán Deniz y Aylin romper la maldición y encontrar la felicidad, o serán consumidos por el legado de la sultana? Además del drama familiar y el misterio, El legado de la sultana explorará temas como la lucha de clases, el choque entre la tradición y la modernidad, y la búsqueda de la identidad. La serie promete una producción de alto nivel, con locaciones impresionantes en Estambul y otras ciudades históricas de Turquía, vestuario de época deslumbrante y una banda sonora original que evocará la grandiosidad del Imperio Otomano. Prepárense para quedar atrapados por la intriga, el romance y el suspense de El legado de la sultana. Siguiendo con el drama, pero con un enfoque más juvenil, les presento Entre dos mundos. Esta serie narra la historia de una joven que se debate entre sus raíces tradicionales y las tentaciones de la vida moderna en Estambul. Es una historia de autodescubrimiento, amor y las dificultades de encontrar tu lugar en el mundo. Creo que esta serie resonará especialmente con la audiencia más joven de YouTube. El protagonista es Elif, una joven que ha crecido en un pequeño pueblo de Anatolia, donde la vida gira en torno a las costumbres ancestrales y las tradiciones familiares. Pero cuando su familia decide mudarse a Estambul en busca de una vida mejor, Elif se enfrenta a un mundo completamente nuevo y desconocido. La gran ciudad la deslumbra con sus luces, su modernidad y sus oportunidades, pero también la abruma con su competitividad, su superficialidad y su falta de valores. Elif se encuentra dividida entre el respeto a sus padres y sus tradiciones, y el deseo de explorar nuevas experiencias y construir su propio camino. En su viaje de autodescubrimiento, Elif conocerá a personajes que la influirán de diferentes maneras: un joven estudiante de arte que la anima a expresar su creatividad,
una amiga rebelde que la introduce en el mundo de la moda y la vida nocturna, y un profesor universitario que la inspira a luchar por sus sueños. Pero también deberá enfrentarse a prejuicios, discriminación y tentaciones que pondrán a prueba su integridad. Entre dos mundos no es solo una historia de autodescubrimiento, sino también una reflexión sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor en el contexto de la sociedad turca contemporánea. La serie explorará temas como la presión social, la lucha por la igualdad de género, la importancia de la educación y el desafío de conciliar la tradición con la modernidad. Con un guión inteligente, actuaciones convincentes y una banda sonora moderna y pegadiza, Entre dos mundos tiene el potencial de convertirse en un éxito entre la audiencia joven de YouTube, que se sentirá identificada con las luchas y los sueños de Elif. Prepárense para reír, llorar y reflexionar con Entre dos mundos. Número 3. El guardián del bosque. Esta es una serie de acción y aventura con un protagonista que protege un antiguo bosque de las garras de una corporación despiadada. Tiene una fuerte carga ambientalista y escenas de acción impresionantes. Si les gustan las series con héroes improbables y una causa noble, esta es para ustedes. Kaya, el protagonista, es un hombre solitario y misterioso que ha vivido toda su vida en el corazón del bosque de Kazdalar, un lugar mágico y ancestral conocido por su biodiversidad y su belleza natural. Kaya conoce cada rincón del bosque, cada árbol, cada animal, y se siente profundamente conectado con él. Pero su vida pacífica se ve amenazada cuando una corporación minera despiadada, liderada por el ambicioso y corrupto Demir, decide explotar los recursos naturales del bosque sin importar el daño que pueda causar al medio ambiente y a las comunidades locales. Kaya se convierte en el último defensor del bosque, utilizando su conocimiento del terreno, sus habilidades de supervivencia y su ingenio para frustrar los planes de la corporación. Pero Demir no se detendrá ante nada para conseguir su objetivo, y enviará a sus secuaces para acabar con Kaya y despejar el camino para la explotación minera. La serie estará llena de escenas de acción trepidantes, persecuciones en el bosque, combates cuerpo a cuerpo y explosiones espectaculares. Pero también explorará la relación de Kaya con la naturaleza, su conexión espiritual con el bosque y su lucha por protegerlo de la codicia humana. Además de la acción y la aventura, el guardián del bosque abordará temas importantes como la deforestación, la contaminación, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de la conservación del medio ambiente. La serie contará con efectos especiales de alta calidad, locaciones impresionantes en los bosques de Turquía y una banda sonora épica que evocará la majestuosidad de la naturaleza. Prepárense para emocionarse, sorprenderse y reflexionar con El guardián del bosque. En cuarto lugar, tenemos una comedia romántica que estoy seguro /diagonal a que les encantará, Accidentalmente enamorados. Imaginen a dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a vivir juntas. El caos y el romance están garantizados. Esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenómeno viral en YouTube, gracias a sus personajes carismáticos y situaciones divertidas. La serie gira en torno a Ayse, una joven caótica y despreocupada que trabaja como camarera en un café de Estambul, y Demir, un exitoso y estructurado arquitecto que acaba de regresar a Turquía después de vivir varios años en el extranjero. Ayse y Demir no tienen nada en común, excepto que ambos son inquilinos del mismo edificio. Un error administrativo hace que sus nombres se confundan y que ambos reciban la notificación de desalojo del otro. Para evitar quedarse en la calle, Ayse y Demir deciden unir fuerzas y presentar una queja formal ante la administración del edificio. Pero para hacerlo, deben fingir ser una pareja feliz y enamorada. Lo que comienza como una farsa, pronto se convierte en una convivencia forzada llena de situaciones hilarantes y malentendidos. Ayse y Demir tendrán que aprender a tolerar sus diferencias, a compartir el espacio y a convivir con sus manías y costumbres. Pero a medida que pasan tiempo juntos, descubrirán que debajo de sus personalidades opuestas se esconde una atracción irresistible. Accidentalmente enamorados es una comedia romántica fresca y divertida, con diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y personajes entrañables. La serie explorará temas como la amistad, el amor, la convivencia y la importancia de aceptar las diferencias. Con un elenco joven y carismático, una banda sonora alegre y pegadiza y una estética visual colorida y moderna, Accidentalmente enamorados, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito viral en YouTube. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar de amor con Accidentalmente enamorados. Cambiando completamente de género, les presento La sombra del pasado.
Esta es una serie de suspense psicológico que explora los traumas de la infancia y cómo estos pueden afectar nuestro presente. Es una serie oscura y perturbadora, pero con actuaciones impecables y una trama que te atrapa desde el primer momento. La serie sigue la historia de Zeynep, una psicóloga exitosa que aparentemente tiene una vida perfecta, un buen trabajo, una relación estable y una familia que la apoya. Pero bajo la superficie de la normalidad, Zeynep esconde un oscuro secreto, un trauma de la infancia que la atormenta desde hace años. Cuando un nuevo paciente llega a su consultorio, Zeynep se ve obligada a enfrentarse a su pasado y a desenterrar recuerdos dolorosos que había intentado olvidar. El paciente, un hombre misterioso y perturbado llamado Demir, parece saber más de lo que dice, y sus sesiones con Zeynep se convierten en un juego peligroso de manipulación y revelación. A medida que Zeynep profundiza en la historia de Demir, descubre que sus vidas están conectadas de una manera inesperada y que ambos comparten un pasado oscuro y traumático. La sombra del pasado es una serie de suspense psicológico que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La serie explorará temas como el trauma infantil, la memoria, la identidad, la culpa y la redención. Con actuaciones intensas, una atmósfera opresiva y una trama llena de giros inesperados, La sombra del pasado te sumergirá en un mundo de oscuridad y misterio. Prepárense para sentir escalofríos y cuestionar la realidad con La sombra del pasado. En sexto lugar, tenemos una serie histórica que promete ser épica, El ascenso del Imperio Otomano, la nueva generación. Esta serie se centrará en la vida de un sultán desconocido, explorando sus desafíos y victorias en la construcción de un imperio. Si les gusta la historia y las series con grandes producciones, esta es una apuesta segura. La serie no se centrará en los sultanes más famosos como Suleimán el Magnífico o Mehmed el Conquistador, sino en un gobernante menos conocido pero igualmente importante, Murad III. Murad III, hijo de Selim II y Nurbanu Sultán, ascendió al trono en un periodo de declive del Imperio Otomano. Su reinado estuvo marcado por la corrupción, la intriga palaciega y las presiones externas de las potencias europeas. Sin embargo, Murad III fue también un mecenas de las artes y las ciencias, y durante su reinado se produjeron importantes avances culturales y arquitectónicos. La serie explorará la vida de Murad III desde su infancia hasta su muerte, mostrando sus desafíos como gobernante, sus relaciones personales y sus luchas internas. Veremos cómo Murad III se enfrenta a la corrupción de su corte, a las ambiciones de su madre Nurbanu Sultán, a las intrigas de sus esposas y concubinas, y a las amenazas de sus enemigos externos. También veremos cómo Murad III intenta revitalizar el Imperio Otomano, promoviendo las artes y las ciencias, construyendo mezquitas y hospitales, y luchando contra la corrupción. El ascenso del Imperio Otomano, la nueva generación, será una serie histórica épica, con grandes batallas, intrigas palaciegas, romances apasionados y personajes complejos. La serie contará con una producción de alto nivel, con locaciones impresionantes en Turquía y otros países, vestuario de época deslumbrante y efectos especiales espectaculares. Además de la historia y el drama, el ascenso del Imperio Otomano, la nueva generación explorará temas como el poder, la ambición, la religión, la guerra y la paz. Prepárense para viajar en el tiempo y vivir la historia del Imperio Otomano como nunca antes. Volviendo a las comedias románticas, les presento El chef y la escritora. Esta serie narra la historia de un chef famoso y una escritora bloqueada que se encuentran y se ayudan mutuamente a superar sus problemas. Es una serie ligera y encantadora, perfecta para ver en un día lluvioso. Deniz, el chef, es un joven talentoso y apasionado por la cocina, que ha logrado alcanzar la fama y el reconocimiento gracias a su restaurante de alta cocina en Estambul. Sin embargo, Deniz se siente vacío y frustrado, ya que ha perdido la pasión por su trabajo y se siente presionado por las expectativas de los demás. Elif, la escritora, es una joven creativa y soñadora que ha publicado un exitoso libro de poemas, pero que ahora se encuentra bloqueada y sin inspiración para escribir su próxima obra. Elif se siente perdida y desilusionada, ya que ha perdido la confianza en sí misma y se siente incapaz de expresar sus emociones a través de las palabras. Deniz y Elif se conocen por casualidad en un mercado de Estambul, y desde el principio se sienten atraídos el uno por el otro. Deciden unir fuerzas y ayudarse mutuamente a superar sus problemas. Deniz le enseña a Elif a cocinar, mostrándole cómo los sabores y los aromas pueden despertar los sentidos y la creatividad. Elif le enseña a Deniz a escribir, ayudándole a expresar sus emociones y a encontrar un nuevo significado en su trabajo.
El chef y la escritora es una comedia romántica ligera y encantadora, con personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y situaciones divertidas. La serie explorará temas como la pasión, la creatividad, la amistad, el amor y la importancia de seguir tus sueños. Con una estética visual cuidada y una banda sonora relajante y agradable, El chef y la escritora es la serie perfecta para ver en un día lluvioso y disfrutar de un momento de relax y entretenimiento. Prepárense para deleitar sus sentidos y alimentar su alma con El chef y la escritora. Número 8. Secretos de familia, Estambul. Esta serie es un drama familiar con toques de thriller. Una familia adinerada esconde un secreto oscuro que amenaza con destruirlos. Esta serie tiene una trama intrigante y personajes complejos que los mantendrán enganchados. La familia Öztürk es una de las más ricas y poderosas de Estambul. Son dueños de un conglomerado empresarial que abarca desde la construcción hasta la moda, y su influencia se extiende a todos los ámbitos de la sociedad turca. Pero bajo la fachada de la riqueza y el poder, la familia Öztürk esconde un oscuro secreto, un crimen que cometieron hace años y que han mantenido oculto a toda costa. Cuando un joven periodista llamado Ali comienza a investigar el pasado de la familia Öztürk, descubre pistas que apuntan a la existencia de este secreto. Ali se obsesiona con la investigación y decide llegar hasta el fondo del asunto, sin importar las consecuencias. Pero a medida que se acerca a la verdad, Ali se da cuenta de que está jugando con fuego y que la familia Öztürk no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Secretos de familia, Estambul es un drama familiar con toques de thriller que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La serie explorará temas como el poder, la corrupción, la ambición, la venganza y la importancia de la familia. Con actuaciones intensas, una atmósfera opresiva y una trama llena de giros inesperados, Secretos de familia, Estambul te sumergirá en un mundo de intriga y peligro. Prepárense para descubrir los oscuros secretos de la familia Öztürk. En noveno lugar, tenemos una serie de ciencia ficción turca, sí, ciencia ficción. Se llama El viajero del tiempo y narra la historia de un científico que viaja al pasado para evitar un desastre. Es una serie ambiciosa y original que podría sorprender a muchos. El protagonista es Emre, un brillante pero excéntrico científico que ha dedicado su vida a la investigación del viaje en el tiempo. Después de años de trabajo, Emre logra construir una máquina del tiempo funcional, pero descubre que su invento tiene un defecto: cada vez que viaja al pasado, provoca cambios inesperados en la línea temporal, generando consecuencias impredecibles en el futuro. Cuando Emre descubre que un desastre inminente amenaza con destruir Estambul, decide viajar al pasado para evitar que ocurra. Pero en su viaje, Emre comete un error que altera la historia y crea una realidad aún más peligrosa. Emre se da cuenta de que tiene que arreglar su error y restaurar la línea temporal original, pero para hacerlo tendrá que enfrentarse a fuerzas poderosas que quieren utilizar su máquina del tiempo para sus propios fines. El viajero del tiempo es una serie de ciencia ficción ambiciosa y original, que te hará reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad y la responsabilidad. La serie explorará temas como la tecnología, la ética, el destino y el libre albedrío. Con efectos especiales innovadores, una trama compleja y personajes interesantes, El viajero del tiempo tiene el potencial de sorprender a muchos y convertirse en un éxito entre los amantes de la ciencia ficción. Prepárense para viajar en el tiempo y cuestionar la realidad con El viajero del tiempo. Casi a la mitad de la lista, en el puesto número 10, les traigo La maestra. Esta serie dramática sigue la historia de una joven profesora que llega a un pueblo rural para enseñar en una escuela abandonada. Allí descubre secretos ocultos y se enfrenta a la hostilidad de los habitantes. Una serie conmovedora y llena de esperanza. Continuando con el drama, tenemos Cicatrices del alma. Esta serie explora la historia de una mujer que busca venganza contra la familia que arruinó su vida. Es una serie intensa y llena de giros inesperados. Prepárense para emociones fuertes. En el número 12 encontramos El juego del poder. Esta serie política se centra en las luchas de poder dentro del gobierno turco. Es una serie ambiciosa y realista que podría generar mucha controversia. Si les gustan las series con intriga y conspiraciones, esta es para ustedes. Avanzando hacia el final de nuestra lista, en el puesto 13 les presento La hija del embajador, la revancha. Secuela de la popular serie, esta continuación promete más drama, romance y giros inesperados en la vida de Narey Shankar. Los fans de la serie original seguramente la esperarán con ansias.
En el penúltimo lugar, tenemos una serie de misterio y terror, La casa abandonada. Un grupo de jóvenes se adentra en una casa abandonada y descubre que está habitada por espíritus malignos. Prepárense para gritar. Esta serie podría convertirse en un fenómeno viral en YouTube, gracias a su atmósfera aterradora y efectos especiales. Y finalmente en el número 15, la última serie de mi lista, tenemos una comedia musical, Estambul es música. Esta serie narra la historia de un grupo de jóvenes músicos que sueñan con triunfar en la escena musical de Estambul. Es una serie alegre y optimista, perfecta para terminar el día con una sonrisa. Y ahí lo tienen, mis predicciones de las 15 series turcas que dominarán YouTube en 2025. ¿Qué les pareció la lista? ¿Están de acuerdo con mis elecciones? ¿Cuál serie les llamó más la atención? Me encantaría saber su opinión. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que ver. Recuerden que esta es solo mi opinión y que el mundo del entretenimiento siempre está cambiando, pero estoy bastante seguro /a de que estas series tienen el potencial de ser grandes éxitos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que sigan disfrutando de nuestro canal y que nos acompañen en nuestros próximos vídeos. Y ahora, antes de despedirme, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué series les gustaría ver, qué temas les interesan y cualquier otra sugerencia que tengan para el canal. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.